Hola traders, Johnny Analista aquí, de nuevo para hacer un análisis y mostrarles por qué tomamos cierta acción y por qué, cuáles fueron las razones que al final son lo más importante a la hora de aprender. Así que, como ya les dije en los anteriores videos, yo fui analista para bancos, así que yo tomo tomo mis posiciones basadas en un criterio no solo técnico. Digamos que para mí la mezcla es una mezcla que me funciona. La tomo basado digamos que en data, y es así como me gusta hacerlo, simplemente porque siento que son ayudas que uno debe atender del mercado si ya las tiene o si el mercado ya se las da. Hoy les traje la acción Snow, que digamos que nosotros tenemos un Twitter que generalmente cantamos las acciones que tenemos y las razones por las cuales digamos que lo hacemos, y también tenemos un canal de Discord que es más fácil, digamos que en todo para hacerlo. Lo hacemos más rápido, por supuesto, en el Discord porque por la facilidad y porque estamos ahí todo el tiempo. Twitter se demora un poco más, pero digamos que básicamente esa es la razón por la cual digamos que en Twitter nos demoramos más tiempo publicándolos. Y lo hago simplemente porque digamos que básicamente la comunidad se creó para eso, para que crezcamos como traders, para que estemos acompañados y para que podamos sacar utilidades del mercado. Miren, lo primero que les tengo que mostrar es cuando hice el llamado de la acción, y es, perdóname que creo que esto se amplía aquí. Ahí, creo que está, pues no, miren aquí, el 24 de noviembre cerca del rompimiento, ok, digamos que después, ese fue el 24, después ya le doy miren, 15 puntos arriba. Bueno, entremos en materia. Eso fue el 24. Miren, Snow, en el tema fundamental, lo único que puedo decir es que todavía no he reportado cuando ha sido una compañía pública. Yo no soy tan fan de los IPOs, se llaman, porque son muy nuevos y su data en términos de gráfico no es tan interesante. Sin embargo, Snow es una compañía particular. Digamos que en términos generales sabemos que Warren Buffett ha tenido su inversión ahí. Es una compañía que está en un sector interesantísimo, que es el cloud, los servicios de cloud y de seguridad. Entonces digamos que tiene algunos puntos que me gustan en términos de el sector en el que está, y algunos de sus inversionistas calificados, por supuesto que están. Eso para mí es importante. Sin embargo, no es lo más relevante, porque al final yo considero que la data anterior en términos de gráfico siempre es la que me da, digamos que muchas señales para el corto e intradía. Entonces, sin embargo, estábamos viendo que habían compañías muy pequeñas, como incluso IPOs como PLTR, ¿sí? Que una compañía que, no sé, hace pocos días venía desde $10 y miren hasta donde llegó, $33. Esa, entre otras, eran compañías que habían sido compañías nuevas, que no estaban en ese sector, y que adicional a eso estaban haciendo altos históricos, ¿sí? Y veía que Snow tenía todavía un retraso frente al mercado importante. Digamos que básicamente esa fue una de las razones por las cuales, o tal vez de las más importantes por las cuales la tomé, ¿sí? Técnicamente tenía un nivel en esta zona. Miren que ahí tiene todavía los dos señales que yo le tenía. Una señal, y miren que en el Twitter yo digo en el rompimiento, ¿sí? Para mí esta señal era importante. Ya había hecho esto en el pasado, cuando había atravesado este 279. Ella empezó a irse muy fuerte en el pasado, así que este rompimiento lo estaba esperando mucho tiempo atrás. Yo realmente no soy de los que
yo soy más de los que respeto el riesgo recompensa. No les puedo decir que pues que tuvimos una opción, una acción que la cogimos acá y la sacamos en el alto, no, eso no pasa, eso no es una realidad, pero lo que sí les puedo decir es que nosotros tomamos el día 24, o sea que fue el día martes, la tomamos acá, digamos que fue más o menos acá, recuerdo perfectamente, y la tomamos en opciones, que a su derecha está la opción que tomamos, ¿sí? La tomamos en opciones por una sola razón, porque nos estábamos adelantando un probable movimiento de rompimiento en esta zona, ¿sí? Digamos que ese martes que la tomamos no es que haya sido la mejor idea, porque miren lo que pasó. Bueno, nosotros la tomamos acá en esta zona, pero ella cuando se queda en este rango las opciones empiezan a disminuir, y de hecho si ustedes ven aquí, permítanme, yo trato de traerles, no es que la traigo de una hora para que podamos observarla, pero yo tomo esa compañía martes, miren, yo la tomo acá, ¿sí? Y si ustedes ven, a ver, les pongo una marca de donde la tomé yo, ¿no? Ahí, 1.34. Si ustedes ven el día martes, ese día, esa opción, digamos que estuvo, miren lo que pasaba, estaba verde, roja, estuvo una vez muy verde y después se devolvió al final del día, casi que cerrando ese día, digamos que con 30 centavos positivos, ¿sí? Entonces, digamos que, y ese es el punto con estas opciones, que es cuando el delta no te favorece, cuando la valorización no es suficiente para las opciones, pues vas a terminar, digamos que no teniendo ganancias como lo podrías hacer con acciones. Si yo hubiese hecho esa misma operación en acciones, ese día yo hubiese tenido casi 3 puntos, incluso sí, 3.5 puntos ese día, y lo hubiese sacado. Yo no la saqué porque era una posición que podíamos aguantar durante la semana, era una semana corta, y prefería estar en opciones por la simple razón de que era posible un estallido de esta acción hacia arriba como lo hizo. Entonces digamos que el instrumento al final se los explico porque siento que esta es una opción que me costó $134, que realmente $134 en un mercado como estos y en una acción como esa es dinero, digamos que es muy pequeño, e incluso podría ser el stop loss que uno puede tener. Entonces era más fácil cogerla en opciones que tomarla en acciones. Igual cuando estoy tomando opciones, siempre les digo a todos ahí en el Discord que lo estoy tomando en opciones y que también se puede tomar en acciones, ¿sí? Entonces básicamente cuando ya tenemos el día miércoles, ¿sí? Miren lo que pasa, empieza Snow a irse y empieza a atravesar esta zona del 2.99. Cuando llega este día, el miércoles, ¿sí? Ya en esta zona, digamos que yo empiezo a desescalar. ¿Qué es desescalar? Para mí esto es un punto. Para mí desescalar es irme de la posición. Pero miren que estamos hablando de casi una posición que lleva 2.76. Yo la cojo un poco antes, pero digamos que el rompimiento era esta zona del 2.76, 2.78. Y miren que estamos hablando de casi 15 puntos acá arriba, cerca del 2.99. Yo generalmente no lo saco exacto al 2.99, yo trato de sacarla previo, porque muchas veces estos niveles hacen que tenga devoluciones el mercado. Yo después tomo una opción de 305, ¿sí? Que yo lo llamo rolls, y a esa opción le saco algo adicional, porque si atravesaba este nivel seguramente íbamos a tener fuerza, y digamos que esto fue un scalp pequeño, y lo que saco es que la saco al 304, ni siquiera dejo que llegue al 309, hubiese sido una opción perfecta, pero digamos que en términos generales miren cómo sigue valorizando. Yo donde hubiésemos dejado esa posición que venía desde acá, ya les muestro que hubiese pasado. Miren estas son de las bondades que tiene una opción. Ese mismo contrato, si usted hubiese comprado un contrato a 1.33 como yo lo hice,
¿sí? Yo la saqué en 9. Quiere decir que yo en esta posición tomamos una posición de $133 nos costó y la sacamos en 900, ¿sí? Esa es la manera como buscamos este tipo de posiciones. Pero miren que si yo hubiese dejado esa posición correr, miren hasta dónde era posible. Obviamente tendría que haberla dejado hasta el viernes. Y digamos que una de las políticas que tenemos es tomar utilidades, así que no me arrepiento para nada, pero miren las bondades de una opción de estas, y es que una opción que costó 133, el viernes llegó a costar en su punto más alto $4,300, ¿sí? Entonces, básicamente con un riesgo de $133, en mi caso obviamente fue casi, hice el 800%, pero miren que esa opción pudo haber tenido al final de la semana, pudo haber dado $4,500, algo que hubieses invertido en $133. Eso es difícil porque al final de cuentas el mercado no estaba así y el mercado no había tenido este tipo de volatilidades, así que no era tan fácil pensar que ella hubiese podido ir a, para mí digamos que en términos fáciles, por decirlo así, era tratar de tomar este nivel del rompimiento e irse, digamos que al siguiente nivel, que era el 300 o el 299.90, y hasta ahí digamos que era un trade digamos que predecible, pero ya después de acá obviamente era mucho más difícil contemplar la posibilidad que Snow llegara al alto y que se llevara al alto. De pronto que llegara al alto sí, pero que se llevara al alto era lo más difícil, pero eso era lo que decía el técnico, así que pues ahí les quise mostrar básicamente algunas de las razones. Miren también hay otra, digamos que en el término fundamental fue eso, pero también hay un tema que es el técnico. Miren, siempre quiero traer el volumen, y el volumen, miren el promedio, olvídense de este día que fue de la subida, pero miren el resto de días. Miren que el volumen promedio de esos días fue casi 180, ¿sí? Por llevarlo al volumen alto. Pero miren lo que pasa ya este día. Miren que empieza y miren cómo el volumen se lo empieza a llevar en estas zonas, ¿sí? Digamos que esa es una de las razones también por las cuales pudimos mantener esa posición, porque el volumen empezamos a ver que se incrementaba y que era evidente que se incrementaba digamos que para quedarse, es decir, no hacía lo que podía hacer, digamos, acá, miren, sube y después empieza a caer, o acá, sube y después termina acá abajo el volumen, acá igual, sube, termina acá abajo el volumen. Miren que aquí pasa lo contrario, y esta es la razón básicamente por la cual pudimos esperar esa posición. Bueno, ahí les dejo. Ese es el tipo de búsqueda que hacemos acá en el Discord. Los invito a todos, por supuesto. Esta semana vamos a tratar de buscar otro tipo de opción como estas. En Twitter siempre trato de poner un par, pero digamos que es difícil obviamente casi que llevarlo en el tiempo real, porque los movimientos del mercado son mucho más rápidos. Pero esta semana digamos que tenemos un par que ya estamos viendo. Los invito a todos a que estén ahí conectados y que nos puedan seguir en Discord, porque ahí digamos que están las oportunidades. Hasta luego a todos.